Ecuador, el viceministro de Gobierno Esteban Torres se pronunció respecto a la situación del exministro del Interior José Serrano, quien había solicitado seguridad para firmar la aceptación de su precandidatura presidencial. Un paso que finalmente decidió no dar. Torres aclaró que, según las normativas vigentes, Serrano no tenía derecho a contar con escolta debido a que aún no estaba oficialmente calificado como candidato. Según el viceministro, solo los candidatos presidenciales que han sido formalmente calificados pueden solicitar seguridad, lo que excluía a Serrano de recibir protección estatal en esta etapa del proceso electoral, a pesar de las amenazas que dijo haber recibido. Le pregunto a Torres, si un hermano de él, que no es candidato, está en peligro y le pide al Estado, porque es al Estado, no son ustedes, señor Torres, no es Noboa, no es usted, no es la ministra Palencia, no son ustedes. Y si está en peligro su hermano y usted le dice al Estado, por favor, quiero que me le den seguridad a mi hermano porque hay peligro, no se lo da. Vamos a mirar. El viceministro de Gobierno, Esteban Torres, se pronunció respecto a la situación del exministro del Interior, José Serrano, quien había solicitado seguridad para firmar la aceptación de su precandidatura presidencial, un paso que finalmente decidió no dar. Torres aclaró que, según las normativas vigentes, Serrano no tenía derecho a contar con escolta debido a que aún no estaba oficialmente calificado como candidato. Según el viceministro, solo los candidatos presidenciales que han sido formalmente calificados pueden solicitar seguridad, lo que excluía a Serrano de recibir protección estatal en esta etapa del proceso electoral, a pesar de las amenazas que dijo haber recibido. Esta declaración subraya las limitaciones legales que enfrentan quienes aún no han alcanzado el estatus oficial de candidatos, independientemente de las circunstancias de seguridad que puedan alegar. La negativa a proporcionar escolta a Serrano, a pesar de sus preocupaciones, plantea interrogantes sobre la protección que se brinda a figuras políticas en momentos de vulnerabilidad, especialmente en un contexto donde la violencia y las amenazas han sido una constante. Torres defendió la postura del gobierno, argumentando que cumplir con la ley es esencial para garantizar un proceso electoral transparente y justo, sin privilegios indebidos para quienes aún no cumplen con los requisitos formales de candidatura. Para Hechos Ecuador, Juan Marcelo Ponce. Seguiremos informando, unidos siempre por la verdad. Esta declaración subraya las limitaciones legales que enfrentan quienes aún no han alcanzado el estatus oficial de candidatos, independientemente de las circunstancias de seguridad que puedan alegar. La negativa a proporcionar escolta a Serrano, a pesar de sus preocupaciones, plantea interrogantes sobre la protección que se brinda a figuras políticas en momentos de vulnerabilidad, especialmente en un contexto donde la violencia y las amenazas han sido una constante. Bueno, las candidaturas a nivel provincial se están procesando, a nivel nacional está ya definido el binomio y también las candidaturas nacionales. ADN va a ir sin alianzas a nivel nacional, como ya se conoce, de cara a este proceso en donde esperamos ser triunfadores, ¿no? Ministro, la fuerza, sí. ¿Para cuándo tendrán que entregar los militares? A ver, el requerimiento fue una actualización de los manuales del uso legítimo y progresivo de la fuerza. ¿En qué sentido? Porque además de que ya está previsto en la ley, con ese sustento, los agentes de la ley, y hemos visto ya el caso día de hoy que ha sido abatido un delincuente, precisamente cuando perpetraba el delito, es para que haya esa acción que esperan los ciudadanos directa y frontal y contundente en el manejo de la fuerza contra los delincuentes. ¿Sí? En cuanto al juicio al secretario del Legislativo, ¿cómo va el asunto? ¿Cómo marcha? ¿Cuál es el criterio fundamental que tiene el gobierno? ¿Qué juicio, perdón? Las denuncias contra el secretario de la... La denuncia. Desconozco cómo está el proceso. Entiendo que se han presentado 2 denuncias. ¿Sí? Pero desde el gobierno, ¿cómo se están preparando? Porque el lunes volvemos de vacancia y ya inicia el juicio político contra la ministra Mónica Palencia. Vamos a ver cómo la Asamblea se comporta frente a una decisión legítima de una autoridad que ha resuelto, no como querían decir en el pasado, que no se vote el juicio, porque en los casos que llegaron a la Corte Constitucional, por ejemplo, específicamente un juicio político a un señor Cruz, se discutió que no se dé la votación. Aquí jamás se ha tratado eso. Lo que se está tratando en la decisión judicial es que se permita que los juicios que habían sido presentados debidamente continúen su trámite y que, por supuesto, los que estaban también en curso tengan su resolución. Pero no es como antes, que era evitar una votación
en el caso hace algunos años, cuando ya estaba prevista la votación en el Pleno. ¿Sí? ¿Qué responden ustedes ante lo que ha dicho Jimmy Jairala y José Serrano de que hubo preferencias para ADN de la precandidatura y no para otros movimientos? No, en absoluto. Desde hace muchos años, el expresidente Correa, acuérdense ustedes, en una modificación de las leyes electorales, se puso que para la inscripción hay que estar presencialmente en el Ecuador, ¿sí? No en un consulado, no fuera del país. Lo único que has hecho es aplicar la ley. Y es una ley que no la ha promovido este gobierno, sino que la promovió el expresidente Correa. Acuérdense ustedes en el caso en el que el expresidente Bucaram anunciaba que iba a ser candidato. Entonces aquí no ha habido ni mano de gobierno, ni daño absolutamente a nadie. Los que han podido se han inscrito y por eso es que hemos visto que el proceso se dio hasta el día de ayer. Pero Serrano decía ver, que ya sabía, o que el gobierno, Serrano decía que el gobierno sabía que tenía amenazas en contra de él y que no se le dio la seguridad. Sí, pero es que cuando alguien es precandidato y todavía no es candidato, no tiene derecho a ningún tipo de seguridad. Está previsto para candidatos presidenciales previo informe de riesgo cuando son candidatos, por supuesto, y más aún en una campaña electoral. Pero, por ejemplo, aquellos que somos precandidatos, yo me incluyo, no tenemos derecho a seguridad. E incluso aquellos que no somos candidatos, por ejemplo, a la presidencia o la vicepresidencia, probablemente no tengamos seguridad. Entonces, no es cierto lo que se ha dicho. Lo que sí es claro es que los que se han querido inscribir están inscritos. Y, por supuesto, como bien mencionaron antes, se ha abierto un periodo de alianzas en donde vamos a ver quiénes quedan finalmente de candidatos o quiénes no. El tema con los combustibles, específicamente etanol, con las familiares del presidente, ¿sigue en curso el programa o el contrato, por favor? Desconozco ese tema específico. Lo que sí es cierto es que son procesos públicos de Petroecuador, del Estado. Entonces, la revisión, la discusión está abierta a todos, pero desconozco los temas puntuales. Al menos hasta cuarto grado de consanguinidad. Mira, en muchos casos, el porcentaje de acciones no llega ni siquiera al 1%. En ese sentido es evidente que no existe un conflicto de interés porque hay una regla previa de que cuando alguien tiene más del 6% de un capital accionario puede generarse un conflicto de interés. Esto fue la regla específica en medios de comunicación y bancos, acuérdense ustedes, hace algunos años. En ciertos casos hay porcentajes de accionarios que no llegan, como les digo, al 0,5 o al 1%, en donde evidentemente no es que hay una mayoría para tomar decisiones. ¿Por decencia no sería o por mejoría del gobierno tal vez transparentar esa situación? Bueno, sin duda alguna, y creo que todas las autoridades merecen una explicación y por supuesto aquellos que están al frente de estos temas. Torres defendió la postura del gobierno, argumentando que cumplir con la ley es esencial para garantizar un proceso electoral transparente y justo, sin privilegios indebidos para quienes aún no cumplen con los requisitos formales de candidatura. Le voy a insistir, señor Torres, yo no he sido candidato, pero sí he gozado de protección policial, dando gracias a amigos de la policía, a ministros de otra época, que me han dicho, sí, claro, cómo no, con todo gusto. A gobernadores, claro, Richard, está en peligro tu vida. Sin ser candidato. Es el ciudadano, no sea majadero, señor. ¿Qué? Muchacho Torres, no le puedo decir otra cosa. No se trata de normativa, se trata de seguridad y del derecho a la participación política. Qué majaderos que son de verdad. Suscríbase ahora. Me da coraje ver a esta gente idiotizada con el poder. Cuidado, que pronto se les cae. Esto es Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada. Cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Esto es Ecuador, claro, la verdad sin temor.